fue una bendición para los que estuvieron aquí. Y hoy el Señor nos permite que esté con nosotros una vez más, y me refiero a nuestro hermano Javier Peralta. Le invitamos que venga por acá, le da un aplauso al Señor por la vida y el ministerio de él. Dele fuerte, diga gloria a Dios. Bienvenido, mi hermano. Qué bueno es el Señor. Déselo fuerte a Él. Él se lo merece. Qué bueno es el Señor. ¿Cuántos están agradecidos de Él aquí? ¿Cuántos están agradecidos del Señor aquí? Gloria a Jesús. Dígale al que está a su lado: yo estoy contento con mi Dios. Dígaselo. Dígale: estoy contento con mi Dios. Dígale: porque Él ha sido bueno. Dígaselo, que porque Él ha sido bueno. Yo usted, y se lo digo a 4 personas: Dios ha sido bueno. No, pero dígaselo a 4 personas, dígale: Dios ha sido bueno. Sí, porque pasa algo que a veces usted le dice al hermano: ¿cuánto alaban a Dios? Y la gente dice eso mismo, amén. Pero es que ¿cuánto alaban a Dios? Es que ¿cuánto lo alaban? Entonces empieza a empezar: lo alabo, gloria. Pero decimos amén. Es que lo alabe. Amén. Gloria a Jesús. Bien, es un privilegio estar aquí. Soy su hermano pastor Javier Peralta. Yo quiero que usted reciba un fuerte abrazo de mi familia, mi esposa, mi hija y también de nuestra congregación. Ya tenemos un tiempo aquí, unos días fuerte aquí. De aquí vamos unos días a Colombia hasta el 14. Y de 14 vamos a nuestro país. No salimos hasta que Dios quiera. Amén. Aunque ya hay unos pastores aquí que nos pidieron que en febrero debemos estar aquí para unas fiestas que hacen, unos asuntos por ahí. Y creo que vamos a dar una vueltica en febrero por estos lugares. La tierra de ustedes es tierra de reyes. Gloria a Dios por el entusiasmo de 4, 5, 6. Pero su tierra es tierra de reyes. Como de mi país se dice que salen muy buenos predicadores y muy buenos peloteros. Ustedes son gente de muchos reinos. Bien, vamos a entregarle una palabra que el Espíritu del Señor me dio para ustedes. Está en el libro de en Pedro, ¿verdad? Primera de Pedro, capítulo 1, verso 1. Todo está en un saludo de Pedro. Saludo de Pedro. Es inspirador, y lo que Dios pues nos entregó allí, yo creo que va a ser de mucha bendición para ustedes. Lo creo. Bendigo de manera poderosa y especial al pastor, su familia, toda la congregación, todos los clérigos de Dios aquí son bendecidos de manera sobrenatural. ¿Usted lo tiene? Leemos en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? En el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Todavía no lo tiene. ¿Ya lo encontró? Es que no lo tiene. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 1. ¿Lo tiene? Ok. Dice: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispensación en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Volvemos y leemos. Dice: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispensación en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Diga conmigo: gracias, Señor. Que el Eterno añada bendición a su palabra y que nos haga nosotros hacedores de la misma, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Yo voy a ministrar en esta maravillosa mañana con el tema: escogidos según la presciencia. ¿Cuál es el tema? La presciencia.
Eso, escogidos según la presciencia. El término presciencia, quien lo utiliza es exactamente Reina Valera. Otras versiones no utilizan el término presciencia, sino que inmediatamente la definen y utilizan su término más claro y dicen según el previo conocimiento de Dios, o mejor conocido como el conocimiento anticipado de Dios. ¿El conocimiento qué? Anticipado de Dios. Entonces, presciencia es el conocimiento de Dios anticipado, o el conocimiento de todas las cosas antes de que acontezcan. El término presciencia es un término que es a veces asociado, y es una manera errónea de asociarlo con la palabra predestinación, porque es un término que de una u otra manera de repente se parecen, ya que un predestinado es aquel que tú por haberlo predestinado conoces su futuro, pero presciencia y predestinación no es lo mismo. Una cosa es que yo te predestine a algo y otra cosa es que yo conozca lo que vaya a pasar contigo, aunque yo no te haya mandado a que eso pase. Entonces, en este caso no voy a hablar de la predestinación de Dios sobre ti, sino del preconocimiento de Dios, o el conocimiento de Dios antes de que las cosas te pasen. En otras palabras, Dios sabe lo que va a pasar contigo antes de que pasen, y por todo y con todo y eso sigue haciendo lo que está haciendo contigo. Entonces, a mí me fascina la manera en cómo Pedro comienza y utiliza hablando exactamente de su primera expresión, diciendo yo Pedro, y luego habla de lo que Dios dijo que él era, apóstol de Jesucristo. Le hablo a los expatriados. Hay una clasificación aquí y Pedro hace exactamente, divide los grupos y dice yo hablo exactamente a los expatriados. Yo recuerdo que la primera vez que leí este texto pregunté y dije, ¿por qué Pedro le habla a los expatriados específicamente cuando pudiera haber dirigido su epístola a cualquier otra persona o al grupo completo? Sin embargo, no lo dirigió a todos, sino que le habló a un grupo específico y fue a los expatriados. ¿Cuáles son los expatriados? Los expatriados son aquellos que de una u otra manera fueron extraídos o expulsados de su tierra por causa del sistema. El sistema no amó lo que ellos amaron. El sistema aborreció lo que ellos recibieron y aceptaron. Entonces, lo que ha hecho que una persona pueda ser expatriada es que el sistema no acepte lo que ellos han creído. Entonces, por causa de lo que ellos creyeron, fueron sacados de su entorno, fueron sacados de su tierra. Entonces, Pedro se dedica a hablarle a los que huyen por causa de lo que creyeron, a los perseguidos por causa de lo que creyeron. Entonces, ahí yo entiendo de que Pedro no puede hablarle a todos, porque Pedro se identificaba con el grupo que le hablaba. Entonces, caí en conclusión de que nosotros no podemos estar hablándoles a todo el mundo. Y tú dirás, Peralta, yo caí en conclusión que yo debo saber a quién hablarle, porque quien me va a revelar a quién hablarle es exactamente la condición que yo he vivido. Por eso van a haber personas que van a ignorar lo que tú dices y otros les van a interesar mucho lo que tú puedas decir. Y a los que le van a interesar lo que tú puedes decir son los que se sienten identificados con lo que tú viviste. Hay gente que tú le vas a hablar y te van a ignorar, pero hay otros que le vas a hablar y ellos van a atesorar lo que tú le digas. Por eso Pedro sabía que no todo el mundo iba a escucharle. Por eso dirigió su voz a los expatriados. Y algo clave es que a los expatriados él utiliza una expresión y le dice, ustedes son escogidos. Y le dice elegidos. Hello. Personas pasando por problemas y dificultades y tú le saltas con que son elegidos. En mi país, no sé aquí, quizá no, pero en mi país, si una persona está pasando por un momento difícil, nosotros nos acercamos y le decimos, wow, brother, lo siento, qué pena contigo. Qué tristeza, qué dolor. No quisiera estar en tus zapatos, brother.
Tú estás feo para la foto y arrugado para el carnet. Tú estás en el chasis porque eres Chevrolet. De frente te ve de lado desaparece. Tú estás mal. Todo el que está en una condición pérrima, desesperante, cualquiera quisiera consolarlo. Y la palabra no sería elegidos. Es tanto así que dentro de nuestra propia iglesia también, los ministros que se entienden competentes y más santos que otros, cuando ven pasando a alguien por X o Y situación, lo condenan por la situación que viven, no entendiendo que la situación que vive es parte de un propósito divino. Por eso vas a observar que personas cuando ven a un cristiano pasar por una crisis, nunca entienden que es parte de un proceso divino, sino que algún pecado cometió. Sin embargo, Pedro dice, por la situación que viven, eso entiende, me hace entender que son elegidos según el previo conocimiento de Dios. Porque nadie que no haya sido escogido por Dios será perseguido como lo eres tú. No sé si le estoy hablando a alguien hoy, pero vengo a decirte que lo que ha revelado que tú eres escogido según el conocimiento de Dios es que estás siendo perseguido por causa de lo que has creído. Lo que has creído está provocando que todo el sistema se volque en tu contra. Por eso no todo será color de rosa, aunque querramos que sea así. Por eso no todo el tiempo será un tiempo de mucha plata, aunque es nuestro deseo. Por eso no todo el tiempo será un tiempo de mucha, ¿cómo te digo? Sanidad y mucha paz, aunque eso es lo que queremos. Pero el escogido por Dios no vive tiempos completos conforme al deseo de su corazón. Porque un hombre escogido, una mujer escogida por Dios, siempre tendrá que luchar en contra de un sistema que es su adversario. Un sistema que no tolera ni ama lo que tú fuiste llamado a hacer. Ahora, cuando a usted no le interesa lo que Dios piensa hacer con usted, a usted entonces mejor se añade al sistema. Pero yo vengo a hablar con alguien hoy y a decirle, por cuanto no te has añadido al sistema y has sido diferente en medio de tantos grupos, dice el Señor, en el mundo tendréis aflicciones, pero tranquilo, porque ya yo he vencido my God. Yo le estoy hablando a alguien, escogidos. El Señor le dice, escogido según el previo conocimiento, y le dice escogido, y le habla a los del Ponto, a los de Capadocia, a los de Bitinia, a los que huyeron, a los que corrieron, a los que fueron expatriados. Patria es conocido como madre tierra. Se entiende que un expatriado es alguien que se le quitó el confort de su tierra, alguien que no tiene paz. Porque el que no tiene su confort de su hogar, de su casa, el cariño de sus padres, de su madre, no está bien. Pero por encima de no estar bien, Dios dice, hay algo que está por encima de la situación que tú vives. Por eso, a pesar de que la gloria que tú vives no sea la que tú esperas, la gloria postrera será mayor que la primera. Lo que estás viviendo hoy no se compara con lo que vas a vivir mañana. Por eso el apóstol aquí habla claro y dice, ustedes fueron escogidos, y dice, gracia y paz sean multiplicadas. Alguien de ustedes dirá en proceso, ¿y qué se va a multiplicar si no hay nada? Pero a mí me fascina Dios, porque Dios de la nada hace que las cosas. Es el único que multiplica desde cero, Dios mío. Y es el único que en medio de la nada provoca que su todo exista. Nada tiene 4 letras, todo también. Solo tú nada produce el todo de Dios. Porque Dios siempre va a esperar que te encuentres en dificultades o en situaciones en las cuales solo dependas de Él, para Dios glorificarse. Por eso tú eres escogido. Porque en lo que tú estás viviendo solo hay uno
que puede solucionar y cambiar. Peralta, yo he buscado ayuda. He tocado puertas, he hablado con un sinnúmero de gente, he buscado la manera de que todo esto cambie conmigo. Pero el Señor dice, ¿quién apareció? Y tú, nadie. Yo te pregunto, ¿quién apareció? Y tú, nadie. Y yo de repente te digo, creo que el único que está, aunque no lo vea, es el que te llamó. Javier, estoy en condiciones. Tengo que decirte que el que te llamó sabía que tú pasarías por X. Diga conmigo, presciencia, previo conocimiento. Ahora yo entiendo el por qué Pedro no le habla todo y por qué se sentía identificado con este grupo. ¿Sabe por qué él se sentía identificado? Porque también Pedro fue clasificado. Dentro de un grupo, con Pedro se hizo la excepción. Y por haberse hecho la excepción con él, Pedro sabía cómo dirigirse a ese grupo. En el libro de Lucas, capítulo 22, versículo 31, dice lo siguiente, que Jesús preguntó, dijo lo siguiente Jesús: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Lucas capítulo 22, verso 31. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. ¿Con quién está hablando? Con Simón, con Pedro. Pero a Pedro le está diciendo que Satanás pidió ¿a quién para zarandearlo como a trigo? No, a todos. Os, plural. Os ha pedido para zarandearos a todos como a trigo. Él hablaba con Pedro, pero el plan de Satanás era con todos los discípulos. Sin embargo, Jesús hablando con Pedro le dice: aunque Satanás los pidió a todos para zarandearlo como a trigo, yo he orado por ti. ¿Y sabe para qué? Para que tu fe no falte. Parece ser que Pedro tenía una tendencia a bajársele la fe. Pero ¿sabes qué también me gustaba? Que las veces que revela la Biblia que a Pedro le bajó la fe, nunca la fe se le bajó comparándolo con su prójimo, sino que la comparación era con el que le hacía revelar su fe. Porque Dios nunca va a comparar tu fe con el de tu hermano, sino con lo que Dios puede hacer. Por eso cuando Pedro caminaba sobre las aguas, le dijo: hombre de poca fe. ¿Tú crees que él le comparaba la fe con los que se quedaron atrás en la barca? No. Los que se quedaron no tenían ni una. Pedro sí, porque se atrevió a caminar. Por eso cuando el Señor te llama, su comparación es hacia Él. Por eso cuando está hablando con él, él tendía a bajársele, tenía una tendencia a bajársele la fe. Sin embargo, Jesús dice: yo necesito la fe que yo comencé contigo. Por cuanto esto necesito que entienda que aunque Satanás os ha pedido para zarandearlos a todos, por ti yo he rogado, a fin de que tu fe no falte. ¿Cuál fe? La que ya Cristo había extraído de Pedro. Fe salvadora. Diga conmigo, fe salvadora. Fe que reconcilia. Diga conmigo, fe que reconcilia. Por eso le dijo, el texto siguiente dice: a fin de que cuando vuelvas le confirme la fe a tus hermanos. Cuando vuelva, ¿de dónde? ¿De dónde? De la prueba. Del zarandeo. Jesús le está diciendo a Pedro: yo sé que tu fe tiende a bajar, pero quiero que entiendas esto. Yo rogué por ti para que tu fe no falte. Y que cuando tú vuelvas del zarandeo, le puedas confirmar la fe a todos tus hermanitos. Jesús sabía
que Pedro iba a ser zarandeado. Pero Pedro dice lo siguiente: ay, Señor, yo voy contigo hasta la cárcel, yo voy contigo hasta la muerte. Jesús le dice a Pedro: ay, Pedrito, te aseguro que antes de que el gallo cante, me negarás 3. Diga conmigo: presciencia, previo conocimiento, el conocimiento anticipado. Ya Jesús sabía que Pedro lo iba a negar, pero con todo y que sabía que lo iba a negar, le dijo: yo quiero que tu fe se mantenga. Dios mío, ya Jesús sabía que Pedro cometería algo que le parecería un error, pero aún Jesús dijo: lo que hoy puede parecer un error, ya yo lo había pensado desde antes, y antes de que fallara, ya yo rogué por ti. Yo creo que lo que tú eres hoy no lo eres por tu fuerza, es que antes de que pasara lo que ha pasado contigo, ya Dios te había escogido a fin de que cuando vuelvas del zarandeo, cuando Pedro se vio en la situación que se vio, y Jesucristo allá tirado en el suelo, y de repente Pedro lo ve, y alguien se le acerca y dice: te he visto con él. A Pedro le pasó todo por la cabeza. Mira: Señor, yo voy contigo a la cárcel. Psh. Señor, yo muero contigo. Psh. Señor, apártate de mí, Satanás. Una película le pasó. Cuando le pasó todo eso, yo me imagino a Pedro ahí diciendo: yo no lo conozco. Diga conmigo: primer dolor. El segundo es: tú caminas como él. No, yo nunca lo he visto. Segundo dolor. Diga conmigo: segundo dolor. Se acercaron otra vez y le dijeron: tú estabas en el grupito con él. ¡Yo! ¡Nunca! El juidero. Y va Pedro por allá corriendo con el corazón así, porque ya tiene 3 dolores en el pecho. Y la mentalidad diciéndole: ya traicioné a Jesús, no vuelvo más. Hice algo que no debía hacer, no vuelvo más. No voy a predicar ese evangelio, yo no voy a hablar de nadie. Lo traicioné. Pero ya Jesús le había dicho: yo rogué por ti, porque Satanás viene a perseguirlos a todos, pero el único que se encontrará en el escenario para probar que yo estoy contigo eres tú. Los demás van a correr, pero cuando tú vuelvas del zarandeo tienes que buscarlo a todos. Tienes que buscarlo a todos. Por eso Pedro se siente capaz de hablar con un grupo X de personas, y eran de gente que estaban corriendo por causa de lo que habían creído. Porque Pedro sabía lo que era correr por causa de lo que había creído. Ahora yo entiendo otra cosa. El libro de Juan, capítulo 21, versículo 15. ¿Cuántas veces negó Jesús a Pedro a Jesús? ¿Cuántas veces? 3 veces. ¿Fueron 3 qué? Heridas. Ahora te voy a decir una cosa. Si Pedro no niega a Jesús, ¿quién le confirma la fe a sus hermanos? Si Pedro dice que conoce a Jesús, lo matan. Eso es lo que yo amo de mi Dios. Todo lo que se pueda proyectar como contrario, Dios lo unirá al propósito. Cuando tú eres escogido según el previo conocimiento de Dios, Dios dice: lo que voy a hacer con él, lo voy a hacer por encima de sus errores, por encima de sus debilidades. Y sus errores no se verán más como errores, porque a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Y esto es a lo que conforme a su propósito han sido llamados. Es decir, que lo que yo estoy viviendo hoy me va a ayudar a bien, a pesar de que se vea como un error de mi parte. Qué bueno, estoy tranquilito. Mire, yo me embalo, yo corro, pero yo estoy tranquilo. Juan,
capítulo 21, versículo 15, dice: cuando hubieron comido, Jesús dijo: Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que a estos? Wow. Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que a estos? ¿Que a quiénes? Que a todos los que estaban ahí. Escucha esto. La revelación de Jesús será mayor cuando tú entiendas que tú a Él lo amas por encima de todo el que te rodea. Cuando tú demuestres que tú amas a Jesús más que todo el que te rodea, tú entonces harás lo que sea por los que te rodean. Porque tu amor hacia Jesús te va a revelar el amor de Jesús hacia los que te rodean. Por eso Jesús le pregunté, le dice: ¿me amas más que a estos? Le respondió Simón: tú sabes que te amo. Y él le dijo: apacienta mis corderos. ¿Sabe lo que un cordero? ¿Sabe lo que un cordero? ¿Usted sabía que los corderos no están muy tranquilos dentro del rebaño? Son inquietos. Entonces Jesús hace lo siguiente, le dice a Pedro: como tú me amas más que a todos estos que fueron delante de los que me traicionaste, le dice: apacienta mis corderos. La primera negación de Pedro fue su primer dolor. La pregunta de Jesús primera fue la primera sanidad de Pedro dentro de las 3 negaciones de Pedro. Cada negación de Pedro revelaba su amor por Dios. Por eso viene por tercera vez y le dice: Simón, Pedro, hijo de Jonás, ¿me amas? Y le dice Pedro: sí, Señor, tú sabes que te amo. Y le dijo: ¿pastorea qué? Mis ovejas. ¿Sabe lo que le está diciendo? Ya estás preparado. Porque cuando se habla de apacentar, es de acariciar. Cuando se habla de apacentar, es de amar. Y cuando se habla de cordero, no se habla de cualquier tipo de cosa. Amar gente cabezonas, amar gente desobediente, gente rebelde, gente que no respeta ni a su mamá, solamente lo puede hacer alguien que haya sido procesado de igual manera. Y entonces por tercera vez le dice: Pedro, ¿me amas? Y Pedro le responde: sí, Señor, tú sabes que te amo. Y dice: apacienta mis ovejas. Después de ponerla a pastorear, le hace entender que hay ovejitas que luego quieren salirse del cacarón, porque ellos entienden que ya son mayores que hasta sus líderes, que son mayores que sus pastores, que ya ellos tienen la culebra agarrada por la cola. Y entonces el Señor le dice: aun cuando los veas así, ámalos, apaciéntalos. Por eso es que Pedro recibe toda la revelación. Y la revelación no fue extraída de cualquier lugar, sino de dolor, de herida. Porque el mismo Dios que te llamó conoce las heridas que causará el tú haberlo seguido. Pero el mismo que causó la herida es el único capaz de sanarla. Por eso no va a haber ser humano que pueda sanar tus heridas, sino el mismo Dios que la causó por causa de su testimonio. Por eso Pedro, en la situación en la que está, tiene que saber a quién va a hablarle. Todo su proceso, toda su vida, todo lo que Pedro caminó,
revelaba un diseño. Déjeme darle un dato que a usted le va a salir extraño y quizá nada más lo va a escuchar de mí. Y si luego investiga, lo escuchará de alguien que difícilmente lo quiera decir, pero usted se lo va a leer de alguna manera, algún libro. ¿Usted sabía que la Biblia es el libro más imperfecto que existe? Pero es el único libro que logra su objetivo a la perfección. Yo sé que quizá no estés conmigo porque tú lo quieres perfecto. Gloria a Dios. Pero es el único libro imperfecto, con más imperfecciones que existen. Inclusive andan gente por ahí diciendo que tiene qué sé yo cuántos errores, que tiene esto. Pero has logrado que tú seas cristiana, que tú seas cristiano, que tú sabes una cosa, dentro de la tierra no existe nadie tan imperfecto como tú. Pero cuando te pones en las manos de Dios, no hay diablo que pueda con tu casa, con tu familia, con los tuyos. Tú estás aquí, eres el más imperfecto. Pero cuando estás en las manos de Dios, logra todo lo que tiene que ver con el propósito al que fuiste llamado. Yo le dije a la iglesia lo siguiente, le dije, vamos a dejar de tirar patadas en los aires. Sí, estábamos predicando en todos los lados y dando campaña en todas las esquinas. Y un día el Señor me dijo, Javier, ¿por qué ustedes no le hablan a los que tienen que hablarle? Y eso yo me quedé loco, frustrado. Yo dije, ¿qué? Pues yo le estoy hablando al mundo. Y un día voy donde una persona y le digo, brother, escucha esto, lo que te dice el Señor. Y el tipo me miró y me dijo, ¿quién? Y yo, el Señor. Y el tipo me dijo, ¿y qué Señor, varón? Y yo le dije, mi Señor Jesucristo. Y dice, ese. Y yo lo miré y le dije, yo era un drogadicta. Y él me dijo, sí. Yo era un callejero. Me dice, sí. Yo le dije, yo vendía droga. Y me dijo, ok. Fui maltratado físico y emocionalmente, amarrado con cadena durante años en mi casa y luego violado por un sacerdote. El sacerdote me pone el primer punto de droga. El tipo me escuchó todo y cuando terminó dijo, ok, varón, Dios te bendiga, un placer. Tú estás bien bendecido que Dios te sacó de todos esos lados. Y yo, sí. Y yo lo miré y dije, gloria a Dios. Lo evangelicé y le dije, ¿no quiere a Cristo? Y dice, por lo que tú me dijiste. Yo le dije, sí, varón, te evangelicé. ¿Tú no te impacta? Me dijo, no, yo nunca he bregado con droga. Ahora, búscame a uno que sepa lo que es perder 2 millones de pesos y que lo recuperó en las manos de Dios. Ese es un testimonio para mí. Yo le dije, ok. El Señor me dijo, cuando la iglesia aprenda a entender lo que está viviendo, sabrá a quién hablarle. Y será la iglesia más efectiva cuando sepa a quién dirigir lo que Dios le entregó, que cuando está tirando patadas en los aires. Algunas personas de las que tiran patadas en los aires son las siguientes: quiero ir a cualquier lugar a evangelizar. Sin embargo, la persona que te toca evangelizar está más cercana de ti de lo que tú te imaginas. ¿Tú sabes qué me dijo el Señor? Yo le dije, Dios, ¿dónde está la persona que a mí me toca evangelizar, predicarle? Y el Señor me dijo, extiende la mano, Javier. Y yo le extendí. Y me dijo, la persona que a ti te toca predicarle está hasta donde tu mano se extiende. A la dimensión de tu mano, desde tu mano hasta el cuerpo. A esa distancia está a quien te toca predicarle. Y yo dije, pero quien está más cerca de mí así es mi hermano, mi hermana. Y el Señor me dijo, esos son los que tienen. Dios mío. Todos estamos locos por alcanzar nuevas personas, pero hay gente cercana a ti, que están cercanos a ti por una sola cosa. Hay un texto que dice, y yo cuando empecé a estudiar teología lo malinterpreté, porque yo me fui directamente por una línea calvinista, y cuando me fui por esa línea hablaba de salvo siempre salvo, de esto, de lo otro, y había un texto que yo lo utilizaba para hablar sobre aquellos escogidos por Dios para salvarse y que ya. Y el texto es cuando dice, y Dios añade a lo que han de ser salvos. Yo decía, o sea, que si alguien no llegó a mí, no se va a salvar.
Y el Señor me dijo, no, Javier, es que yo siempre pondré a tu lado a los que yo quiero que tú salves. Dios mío. Desde ese día empecé a amar todo lugar donde yo llegaba y empecé a amar toda persona que llegaba a mí. Porque entendía que si llegó a mí fue porque Dios la trajo por algo que yo podía hacer. ¿Sabe qué más dejé de hacer? Anteriormente yo no trabajaba solo para el ministerio. Yo secularmente trabajaba. Yo soy ventanero. Yo hago puertas y ventanas de vidrio francesas como esa puerta, todo eso. Yo tengo una casa de vidrio. Y yo recuerdo que un día le pedí al Señor y le dije, yo necesito un empleo rápido porque yo me estoy muriendo, yo no aguanto este asunto. Y me llevó, yo digo que el Señor, pero después yo dije que no era Dios. Al principio me entregaron la gerencia de un lugar de puertas y ventanas y yo me miré bien alto, tú sabes, y dije, gerente, voy a ganar por un tubo y 7 llaves. Toda la plata del mundo son mías y un chin más. Cuando yo llegué al trabajito ese, yo miré todo y dije, ¿qué oficina? Válgame Dios. Llegué a la casa, hice una acción de gracia, invité predicador, invité a todo el mundo y saqué mi primer sueldo, agarré y lo di al predicador y dije, fluyan, démosle gracias a Dios, coman, beban, Dios mío, impresionante. Me tiré de rodillas cuando terminó y dije yo, gracias Señor, esta es mi acción de gracia por el empleo que me diste, gracias. Ay. Solo pasaron 3 meses cuando el embromado jefe le dio para mí. El tipo me hizo la vida imposible. Y yo nada más lo miraba y decía, Jehová tiene que matarte. Y yo de repente decía, este trabajo no es de Dios. Aquí no me trajo Dios. Ese es lo que hacemos muchos de nosotros. Luego de que vamos a un lugar, ya hicimos acción de gracia, le habíamos pedido a Dios, Dios nos colocó en el lugar donde Dios entendía que podíamos hacer algo y ahora estamos maldiciendo el lugar porque no entendemos lo que Dios planea hacer con nosotros. Pero yo vine a hablarle a una generación hoy de la iglesia Ágape que no va a rechazar nada de lo que Dios haya puesto en su mano, por más difícil que sea. Va a entender que donde Dios lo llevó es porque Dios es capaz de hacer cosas, ama, shanamanojama, cosas grandes contigo, tan grandes que hasta el mismo diablo tendrá que correr de los terrenos donde a ti te toque pisará. Yo estoy hablándole a alguien hoy. ¿Usted está aquí? ¿Sabe lo que te estoy diciendo? Dios añade. Dios sabe lo que hace con sus hijos. Dios sabe dónde nos coloca. Dios mío. Yo no creo que nuestra vida esté en el aire. Yo creo que nuestra vida está siendo dirigida. El problema de nosotros es que nos desenfocamos. Entonces, al desenfocarnos, vemos cualquier camino menos el correcto. Entonces, ¿sabe lo que Dios te está diciendo? El camino correcto es exactamente cumplir mi voluntad. Y cuando usted ora, las cosas no pasan en su vida por pasar. Es que nos desenfocamos. Y una persona desenfocada es una persona desalineada. Y una persona que no tiene alineamiento es una persona desconectada del reino. Entonces, una persona que se enfoca es una persona capaz de unir el cielo con la tierra. Una persona enfocada no anda buscando predicadores para que le pongan la mano en la cabeza. Perdón, yo soy predicador, pero no me interesa. Yo no llego a los lugares a predicar para mantenerte dependiendo de mis manos. Yo voy a los lugares a predicar para hacerle entender a la gente que ellos son superiores
que tienen un espíritu superior. Usted no necesita gente metida en su casa ayunando y orando por usted. Usted necesita enfocarse. Usted necesita colocarse. Usted necesita reconocer que usted es escogido de parte de Dios. Usted necesita. Una persona desenfocada. Hay un servicio aquí en la iglesia y ellos escuchan otro servicio donde está el profeta fulano de tal y dejan el servicio para... Una persona que no sabe para qué Dios lo escogió no aguanta proceso. Corre. Una persona que no entiende que lo que está pasando con ellos es parte de la voluntad divina de Dios. Y yo te voy a decir algo. Yo sé que mucha gente habla de muchas voluntades de Dios, pero yo conozco una sola. Y perdón con los que estudian teología y tienen su línea teológica, pero la mía tiene explicación. La Biblia me dice a mí que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. No conozco otra. No, varón, estoy viviendo la voluntad permisiva de Dios. ¿Cuál permisiva? La voluntad de Dios es única. ¿Y sabe cuál es la única voluntad de Dios? Verte bien. La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Es verte bien. Por eso Dios, a pesar de que te ve cometiendo errores, tus errores Él los va a añadir al propósito, con tal de que no se vean errores por su justificación. Por eso Pablo habla del ministerio de la reconciliación. Todo el mundo es apóstol. Tiene el ministerio apostólico, adoración, tiene el ministerio pastoral, tiene el ministerio evangelístico. Nadie tiene el ministerio de la reconciliación. ¿Sabe cuál es el ministerio de la reconciliación? Ese que yo busco la manera de que el mundo conozca quién es Dios. ¿Estás conmigo? Una sola voluntad tiene Dios. No tiene. Lo que pasa es que todo el que quiere vivir su vida desorganizada y haciendo disparate y no siendo responsable a lo que Dios lo llamó, va a buscar 7000 voluntades en Dios. Así que los problemas que tú estás viviendo, la situación que tú vives hoy, todo eso que tú estás viviendo, no digas que es Dios. Todo lo bueno es Dios. Las cosas malas que te pasan no es Dios. Ahora te voy a decir algo. Dios la va a tomar. Y la va a hacer parte del propósito. ¿Sabe cómo? Poniéndola como escalón. Pastor Javier, yo estoy en un proceso que me metió Dios. ¿Te metió quién? Dios me metió. Te tengo noticia. Dios no procesa a nadie. El hombre entra en proceso y Dios utiliza su proceso para perfeccionar al hombre, a lo que el hombre... Por eso tú te vas a encontrar con personas diciendo lo siguiente: entré en un proceso económico terrible, pero yo siento que fue Dios para que yo tenga mi buena cabeza. Si no hubiese tenido esa mala cabeza de hacer la mala jugada que hiciste, no entras en ese proceso. El proceso comenzó cuando no hiciste lo que tenías que hacer correcto. Entonces, tu proceso, más que divino, fue humano. Ahora Dios va a hacer que el proceso humano en el que entraste se haga divino, con tal de llevarte a ti a la estatura del varón perfecto. Pastor Peralta, ¿qué usted dice? Bueno, lo siguiente. Tú eres millonario y de repente entraste en una bancarrota horrible. No tiene ni un kiki. Estás mal, no tiene los molongos, los Cherokee. Se te fueron. Tenías una buena empresa, pero se te fueron. Pero tú recuerdas todo lo que tú hiciste con el dinero que tenías en las manos. ¿Trabajaste bien la mayordomía? No. ¿Cuidaste el dinero que tenía? No. Varón, lo perdí todo, eso fue Dios. Pero ¿y por qué le echas? Fuiste tú. Y entonces este proceso, bueno, fue por tu culpa, pero como Dios es soberano y tiene plan contigo, no te va a dejar morir en el proceso que por tu culpa tú entraste, sino que Él va a aprovechar el proceso en el que está, porque Él sabe que en tu proceso es en el único momento que te acuerdas de Él, y va a aprovechar el proceso para sacar lo mejor de ti.
que fue el diablo. Y ahora el diablo me robó todo lo que era mío. Yo estoy cansado de que usted le eche la culpa al diablo de las cosas que Dios le dio a usted, que él dice que la tiene. Y de repente empieza usted, diablo, suéltame lo mío, diablo, suéltame. Y te vuelve Nancy Amancio, arrebato, arrebato. Y una arrebatadera. Y Dios viene a decirte, deja tu arrebatadera y tu asunto. Cuando empieces a madurar y a saber hacer las cosas, todo te será devuelto. Nada te fue quitado, es que tú no lo ves. Nada te fue quitado, es que no está en posición para administrarlo. Nada te... Nancy Amancio siempre que me escucha me dice, Peralta, no me haga eso. Y yo la miro y le digo, arrebato. Y me dijo en estos días, no te invito más a la iglesia. Y yo le dije, tú eres que sabes. Pero si tú quieres seguir arrebatando, arrebata. ¿Qué tanto arrebato? Lo tuyo no lo tiene el diablo. Eso que Dios te dio, no lo tiene el diablo. Cuando te posiciones, cuando te enfoque, todo lo que creías que habías perdido, lo tendrá en tus manos. Javier, siento que perdí el ministerio. ¿Quién se lo llevó? El diablo. El profeta le dijo, tú sabes dónde se cayó el hacha. No le dijo, ve a ir al diablo que te diga dónde cayó el hacha. No, el hacha se cayó porque tú estabas trabajando. Y en medio de uno de esos tambaleos, cansancio y eso, se cayó. Pero tú sabes dónde fue. No es el diablo. Tú sabes dónde fue que pecaste. Tú sabes a quién tiene que pedirle perdón. Tú sabes dónde cometiste el error. Tú sabes. Si tú sabes, no te hagas el estúpido. ¿Verdad que no te dolió? No te hagas. Tú no eres ignorante. A usted se le enseña, a usted se le habla, a usted se le predica y usted sabe quién es Dios. Pero si tú sabes, no te hagas el tonto, la tonta. Tienes que levantarte en el mismo lugar donde caíste. El proceso de Dios ahora es para revelarle a toda situación que tú viviste que tú no eres cualquiera, que tú eres un elegido por Dios. Así que deja de estar dando pena. Dios mío, deja de estar dando lástima. Deja de estar dando, Dios mío, pena en todos los lados. Levántate y revela que lo que Dios está haciendo contigo no va a haber situación que lo detenga. Dios no va a emplazar. Ponte sobre tus pies. Venga, que me quedan ya 5 minutos. Pero a mí me gusta predicar. Vivo predicar. Levante sus manos. Diga, ok. Levante sus manos ahí donde está. Dios. Hay una presencia bonita de Dios aquí. Y esta presencia fuerte que hay de Dios aquí es porque Dios fue convocado a una reunión espiritual en esta mañana. Personas le dijeron a Dios, queremos verte hoy, queremos escucharte hoy. Y dice el Espíritu Santo de Dios, no me voy a hacer esperar. Voy a revelarme. Hay una presencia fuerte aquí.